Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos todos y cada uno de ustedes una vez más a un evento más en lo que va ya casi a la mitad del año del 2025. Pues bueno, se nos ha pasado como agua o bueno, de repente ya estamos casi rasguñando, bueno, ya entrando al medio año. Y pues bueno, como bien saben, les hemos venido prometiendo a más de algunos de ustedes que hemos tenido ese acercamiento, tener eventos que sean valor para ustedes. ¿Y de valor por qué? ¿Por qué de valor, Edith? ¿Por qué hablas tanto de, vamos a agregar un poquito de valor? Bueno, pues porque la recompensa o en agradecimiento al tiempo que ustedes le dedican a estos eventos, que aproximadamente nos llevan una hora y 15 minutos con todo y preguntas y respuestas, pues bueno, queremos llevarles a ustedes información que sea de valor. Queremos compartir con ustedes el conocimiento, queremos llevar con ustedes de mano de los expertos información que sume a todos aquellos que son socios de negocio y, ¿por qué no?, a todos aquellos usuarios finales que nos están acompañando el día de hoy. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, escuchamos mucho, ¿no? Se mueve mucho, se ha escuchado en los últimos años, para ser exactos, un poquitito antes de la pandemia, el tema de y la nube, y nos vamos a la nube, y nos subimos a la nube, y escuchamos mucho por aquí, y escuchamos mucho por acá, pero bueno, en realidad, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy un usuario final y quiero saber qué es lo que tengo que considerar para subirme a la nube. Quiero estar seguro que el paso que voy a dar para tener la información o proporcionar la información de mi empresa esté en un lugar seguro. Quiero saberlo y quiero saber qué puntos tengo que considerar. Tengo que considerar qué cosas y cómo tengo que considerarlas. Bien, pues este es el evento correcto, por eso, pues bueno, los invitamos a que se queden hasta el final para proporcionarles toda esta información de valor. Y pues bueno, a todos aquellos socios de negocio que nos acompañan también, porque de repente también surgen dudas, ¿no? ¿Y cómo le llevo la mejor solución a mis clientes? ¿Cómo les puedo llevar con total seguridad la información y decirles con total tranquilidad que están en el lugar correcto? Bien, pues el día de hoy precisamente vamos a trabajar de manos de los expertos, les vamos a llevar esta información. El día de hoy nos acompaña mi compañero André Mier, que es el Product Manager de la marca de TC Plus del equipo de PC Innovation. Está también Daniel García, que es el representante de la marca también, en este caso de SB Cloud. Y voy a ceder el micrófono al experto del día. Anduvimos buscando y dijimos, bueno, tiene que ser alguien que domine el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, le voy a ceder el micrófono a Roberto Valencia. Es experto en el tema de servidores en la nube desde el 2012 y experto en ciberseguridad también. Así que le voy a ceder el micrófono, Roberto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Edith, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, como tú dices, hoy vamos a tratar de, por ahí, aclarar muchas de las dudas que se tienen hoy en día con respecto a este tema de pasar toda una infraestructura a la nube, todas esas partes, esos mitos y lo que es la realidad de las cosas, de por qué incluso el día de hoy es mucho más conveniente tener servidores en la nube, incluso mucho más seguro también, y de muchas maneras tiene muchos más beneficios que incluso tenerlos o seguirlos manteniendo pues vaya en nuestras oficinas o directamente en nuestra, vaya, en nuestra localidad, nos mantienen los locales. Excelente. ¿Y sabes qué, Roberto? Fíjate que es súper importante, sobre todo, compartirles a toda nuestra audiencia el día de hoy, pues bueno, esa información que de repente, pues bueno, me gustaría compartirles que Roberto, pues bueno, ha viajado por todo el mundo llevando conferencias y compartiendo esta información. Y para nosotros era de mucho valor que un experto como tú nos compartiera esa información, que nos dijeras qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hoy en día escuchamos y nos ofrecen el servicio en la nube en muchos lugares. Escuchamos de repente preguntamos, ¿no? ¿Qué será? ¿El precio? ¿La seguridad? ¿Qué es lo que tenemos que considerar en realidad? ¿Qué es eso a lo que tengo que prestar atención y qué es eso a lo que le tengo que poner total cuidado? Y pues bueno, la verdad es que para mí es un honor, igual que para todo el equipo, poder trabajar de la mano contigo. Y pues bueno, únicamente ya para poder cederte el micrófono, comentarle a la audiencia que, pues bueno, van a poder ustedes interrumpirnos en el momento que ustedes consideren es suficiente que nos levanten la mano para poder cederles el micrófono y que puedan hacer la pregunta en tiempo y forma. Las preguntas no las dejamos hasta el final, consideramos importante que podamos interactuar, que sea muy dinámico y que podamos resolver todas las dudas en el momento. Entonces, pues bien, adelante, Roberto, el micrófono es todo tuyo. Perfecto, muchísimas gracias, Edith.
Bueno, pues primero que nada, muy buenos días a todos. Nuevamente, digo, ya lo dijo mi compañera Edith y yo lo repito, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy, pues bueno, vamos a estar hablando, bueno, el tema del día de hoy es la parte de servicios en la nube, ¿no? La parte de lo que son los mitos y lo que son las realidades de tener servicios en la nube. ¿Qué tan benéfico puede ser para mi empresa o para mi negocio poder tener todos estos servicios directamente, pues en este caso digo, sí, con un tercero, pero vaya, ¿qué tan real es esta parte oye, ¿me conviene subirlo a la nube o me conviene mantenerlo on-premise o mantenerlo en mis oficinas, ¿no? Digo, por acá preguntaba Edith hace un momento y digo, vamos a empezar ahora sí que con esta primera duda, ¿no? Oye, ¿qué es lo que tenemos que considerar al momento de decidir si quiero mantener mi funcionalidad en la nube o quiero mantener mi funcionalidad o mis servicios de forma local, ¿no? Y pues bueno, en mi muy particular caso, digo, desde mi opinión, en la experiencia que tengo ya de varios años trabajando con servicios en la nube y también con servicios de manera local, yo creo que hay 3 puntos sumamente importantes al momento de trabajar o al momento de tomar una decisión de si voy a mantener los servicios en la nube, ¿no? Bueno, primero es la parte de seguridad. Segundo, sería la parte de funcionalidad de los servicios, ¿ok? Y también, sin dejar a un lado, digo, no menos importante ni tampoco siendo el único diferenciador, obviamente la parte de costos, ¿no? Esto es de lo que vamos a estar trabajando o lo que vamos a estar platicando, pues el día de hoy. Como ya dijo también nuestra compañera Edith, la idea es justamente que esto, en lugar de ser una simple presentación donde yo únicamente esté explicando o diga los puntos que yo considero, la idea es invitarles también a todos ustedes a que, por favor, en el momento de lo que yo esté explicando o lo que yo esté comentando, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o incluso algún comentario que tal vez pueda ser considerado o que consideren que tal vez no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, es completamente válido y podemos discutirlo el día de hoy aquí. Y con toda confianza les pido, por favor, que envíen sus mensajes, que envíen las preguntas y las voy a estar respondiendo de una manera un poquito más dinámica. Vamos a tratar de que esto, en lugar de ser únicamente una presentación, se vuelva una plática, una charla, una pequeña discusión en la cual tal vez ustedes puedan despejar muchas de las dudas que hoy en día tienen, con la intención de que ustedes puedan tomar la mejor decisión para ustedes y para sus negocios, ¿vale? Pues bueno, como dije, pues aquí vamos a tratar 3 temas muy específicos que son los que yo considero que son los más importantes para el momento de trabajar con servicios o para el momento de tomar la decisión de si vamos a trabajar con servicios en la nube o no. La primera, pues bueno, es la parte de la seguridad, ¿sí? Que se trata de toda esa sección de tener la certeza y la tranquilidad de que mis archivos, mi información, mis datos, pues obviamente son seguros, ¿no? Que están en un lugar correcto, que mi servicio va a estar de forma continua, que no voy a estar teniendo complicaciones para el momento de acceder a mis servicios. La parte de la funcionalidad, que viene siendo la parte de la escalabilidad, la disponibilidad, que también funciona, toda esa parte que nos va a permitir realizar nuestra operación del día a día de una manera ágil y completamente funcional, ¿no? Para nosotros y también para nuestros usuarios, que en este caso pues pueden ser nuestros empleados, vaya, o nuestros mismos compañeros de trabajo, ¿vale? Y por último, como dije, no menos importante, y la dejé de último, porque al final de cuentas los costos también son sumamente importantes, aunque desde mi perspectiva y creo que la de muchos de mis compañeros y de conocidos, creo que la realidad es que la seguridad y obviamente la funcionalidad de los servicios que se ofrecen o que vamos a contratar en un momento dado, tal vez no tienen un precio, pero en definitiva, si voy a tener también un beneficio económico, también puede ser un buen diferenciador para decir, oye, yo puedo obtener un buen rendimiento, un buen nivel de seguridad por un precio accesible el día de hoy, pues obviamente pues es mucho mejor, ¿no? Digo, con las condiciones actuales de la economía, no solo nacional, sino también global, pues sí es un diferenciador o un punto que hoy por hoy también se tiene que tomar en cuenta y también la vamos a tomar en cuenta el día de hoy, ¿vale? Perdón, por ahí, si me escuchan toser un poquito, lo lamento, ando con un poco de molestia en la garganta, así que les pido disculpas de antemano, ¿vale? Era Pero eso, bueno, que nos cancelaras el evento, entonces decidimos soportar un poquito de tos. es correcto. Pero bueno, vale. Ok, vamos a empezar primero con el tema de seguridad, ¿ok? Como dije, tomé la decisión de hacer esto, convertir este evento en un poco más de plática o de interacción con ustedes, con la idea
como ya dije, de que podamos sacar todas sus dudas y que puedan resolver todas las dudas que hoy por hoy tengan, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con el tema de la seguridad, ¿ok? La seguridad es uno de los puntos que normalmente me preguntan mucho más. Oye, Roberto, ¿por qué contratar un servicio en la nube cuando lo tengo aquí en mi casa, lo tengo aquí en mi oficina, lo tengo aquí en mi misma ciudad y cosas por el estilo? Y pues, oye, es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque nadie me va a hackear, nadie va a acceder a mi información y cosas por el estilo. Y sí, de cierto modo, podría ser un poco más seguro, hasta cierto punto, ¿vale? ¿Y por qué digo hasta cierto punto? La realidad de las cosas es que la infraestructura que hoy por hoy nosotros manejamos dentro de cualquier oficina, y se incluye nuestras oficinas, muy probablemente la de todos nosotros, por supuesto, podemos tener probablemente un pequeño firewall, podemos tener un router, podemos tener antivirus, entre otras cosas, ¿sí? Pero lo que es una realidad hoy en día es que todo lo que esté conectado a Internet, al final de cuentas, termina siendo de alguna manera inseguro, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro. Como dijo Edith, parte de mi expertise o parte de lo que tengo un mayor conocimiento es justamente sobre la parte de ciberseguridad. Y yo catalogo a final de cuentas las empresas en dos grupos, los que han tenido incidencias de seguridad y los que las van a tener, ¿ok? Nadie, por absolutamente ningún motivo y sin importar el tamaño de la empresa, sea chica, mediana, grande, está exentos de problemas de seguridad. Y vamos a ser muy sinceros, ¿sí? Hoy por hoy, las grandes empresas, en este caso los grandes data centers, invierten millones de dólares a final de cuentas en su seguridad. No vamos a comparar, y lamentablemente no podemos comparar hoy por hoy un pequeño firewall para un negocio o para una empresa que sí tiene a final de cuentas sistemas de detección de intrusos, sistemas de prevención de intrusiones, entre otras cosas, pero la realidad es que lo que no tenemos es quién administra a final de cuentas los sistemas. Una empresa, incluso empresas que podían tomarse o catalogarse como empresas grandes, no tienen a final de cuentas la cantidad de gente experta que se dedique exclusivamente a la parte de la seguridad de la red, ¿no? Y la seguridad en un servidor en la nube es muchísimo más grande de la que podemos tener en prácticamente cualquiera de las empresas, ¿no? O sea, volvemos al punto. O sea, hay a final de cuentas personas dedicadas día y noche, o sea, trabajando 24/7, exclusivamente a controlar la parte de la seguridad de red, ¿no? Y desde ahí empezamos con las diferencias, ¿no? Vaya, desde el tener expertos 24/7 disponibles para temas de seguridad, que pueden estar disponibles para gestionar ataques de denegación de servicio, que permiten en un momento dado, vaya, poder solventar o recibir esos ataques, ¿sí? Y poder mitigarlos de una mejor manera. Y les pongo un ejemplo práctico que pasa mucho, ¿no? Hoy en día, dentro de mis labores, parte de mi trabajo es justamente validar temas de seguridad, ¿sí? Y yo les puedo decir que hoy por hoy, al menos al día, recibimos alertas de poco más de 60 ataques diarios en un día así muy tranquilo, y más de 400 a 500 reportes de ataques al día en días pues muy concurridos o muy complejos, ¿sí? Ataques que son desde denegación del servicio, posibilidad de intrusiones, denegación de servicios de manera dinámica, entre otras cosas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio es básicamente este punto, ¿no? Es decir, yo empiezo a solicitar un acceso, vamos a poner, a un servidor, ¿sí? Y lo hago por 10,000 veces, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El servidor no tiene la capacidad de poderme responder 10,000 veces a esa solicitud, pero yo nunca termino la solicitud. Y lo que empieza a suceder es que el servidor se empieza a alentar, empieza a tener problemas, empieza a dejar de responder la forma de acceso que tengamos, ya sea por web, ya sea por escritorio remoto, ya sea por terminal o algo por el estilo, ¿vale? O eso se llaman ataques de denegación de servicio. Hay otros ataques, por ejemplo, que se llaman inundación o flood, ¿sí? Que es básicamente el enviar una gran cantidad de paquetes hacia la dirección IP del servidor, saturando a final de cuentas el ancho de banda. Hoy por hoy, y es un ejemplo real y práctico, hoy por hoy, una empresa cotidiana o normal pudiera tal vez tener 1 giga de ancho de banda, que muchos vamos a pensar, oye, pues 1 giga es muchísimo. Un ejemplo es, por ejemplo, en los data centers, estamos hablando a partir de teras, es decir, miles de gigas de ancho de banda que vienen por múltiples proveedores, ¿sí? Lo cual permite no solo poder absorber esa cantidad de tráfico
que aunque es malicioso, puede llegar a ocasionar un problema, sino también poder mitigarlo, ¿vale? Entonces, esas diferencias hoy por hoy son cosas que no podemos ver porque no es algo tangible, algo que no sabemos o que no tenemos, vaya, una noción de las diferencias que se pueden tener, pero es algo que siempre está ahí. Es algo que, de lo que sucede a final de cuentas, como se dice vulgarmente, tras bambalinas, que no ven los usuarios al día de hoy. ¿Me explico? Y hay muchas formas de cómo mitigar esos ataques, hay muchas formas de cómo hacerles frente, hay muchas formas de cómo mantener la seguridad, pero esto, por ejemplo, es algo que se hace o que pasa todos los días. Entonces, si yo hoy por hoy instalo mi servidor en mi oficina, agarro mi modem del servicio de internet que sea, ¿no? Y vamos a ponerles nombre, Telmex, Easy, Total Play o Megacable, Metrocarrier, etc., 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 el internet que yo tenga, y abro un puerto para que yo me pueda conectar remotamente al escritorio remoto, que me pueda conectar remotamente a mi servidor, por supuesto, en definitiva, la funcionalidad es la misma que si lo tengo en la nube o que si lo tengo en mi oficina, ¿ok? Pero, perdón, cuando llegamos al punto en el que decimos, a ver, yo ya abrí un puerto, ya abrí una puerta que tiene una cerradura sencillita en la cual yo la dejo ahí disponible para que yo pueda entrar cuando a mí se me pegue la gana si tengo la llave, ¿ok? Pero le estoy abriendo a final de cuentas la puerta o le estoy abriendo a final de cuentas el acceso a N cantidad de personas, a N cantidad de atacantes que están todo el día, 24 horas al día, desde diferentes partes del mundo, queriendo acceder también a esos servicios, ¿sí? Y poniendo o aumentando a final de cuentas el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque yo solo abrí a final de cuentas un puerto, pero no tengo esa seguridad adicional, ¿no? Es decir, si alguien me quiere hacer un ataque de negación del servicio, muy probablemente lo va a conseguir. Si alguien quiere hackearme por un ataque de fuerza bruta y no tengo bien configurado el firewall para que no permita, al final de cuentas, ataques de fuerza bruta, muy probablemente lo va a conseguir. Si alguien quiere inundar, a final de cuentas, mi dirección IP y tiene la cantidad suficiente de servicios para poder hacerlo, muy probablemente lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque ningún servicio, ya sea dedicado o incluso un servicio de negocio o un servicio convencional de Internet, no están preparados para esa cantidad, a final de cuentas, de tráfico, ni para ese tipo de ataques, ¿sí? Y obviamente como empresa tampoco estamos o tenemos, a final de cuentas, en muchos de los casos, o en la gran mayoría de los casos, tenemos al personal que se dedique a estar en un monitoreo 24/7 para que estas cosas, si llegaran a darse o llegaran a ocurrir, pues puedan ser mitigadas de una mejor manera, ¿vale? Hasta aquí, digo, esta es una parte sumamente importante. Digo, y a esto le vamos a agregar otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, la parte de los cumplimientos normativos, ¿vale? ¿Qué es un cumplimiento normativo? Hoy por hoy nosotros llegamos, y es un ejemplo simple, llegamos a nuestra oficina y decimos, bueno, voy a prender mi servidor. Lo enciendo a las 8 de la mañana y todos felices y todos llegan y trabajan ya súper bien. ¿Me explico? Y lo apago cuando todos se van y lo apago a las 6 de la tarde. Eso básicamente, pues es una estandarización de cómo voy a trabajar día a día y cosas por el estilo. Pero es algo que se me ocurrió. En los data centers o en los grandes data centers, nosotros mantenemos cumplimientos normativos muy diferentes, basados en ISOs, por ejemplo, el manejo de los datos personales, ¿no? Que se refiere, no a los datos personales, perdón, de los datos, a final de cuentas, alojados, ¿no? Los data centers que tienen normativas, como por ejemplo la ISO 27001, que están dedicados, a final de cuentas, a la norma de cómo vas a tratar los datos personales, asegurarte que los datos personales de cada cliente son exclusivamente de cada cliente, respetar el acceso a esa información, no tener acceso a esos datos, que esos datos siempre estén encriptados, para que incluso si pudiera llegar a ser el caso que el mismo data center pudiera ser hackeado en un momento dado, ni siquiera los atacantes pudieran tener acceso a los datos del cliente, ¿no? Eso es algo sumamente importante, ¿no? Y de ahí se pueden derivar una gran cantidad de normativas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, contamos con normativas ISO 27001, contamos con normativas SOC, contamos con diferentes normativas tanto para el uso de datos personales, el uso de tráfico, perdón, el uso de datos, el manejo de transferencia de datos sobre la red, el manejo de seguridad de los datos en cuestión de encriptación, entre otras cosas, ¿no? Normativas que hoy por hoy muy pocas empresas pudieran llegar a tener y tendrían que invertir también mucho dinero y mucho personal, a final de cuentas, en cumplir esos procesos, ¿no? Entonces, cuando hablamos realmente de la parte de seguridad en la nube y seguridad on-premise o teniendo nuestros servicios locales o de manera local, la realidad es que la diferencia es sumamente grande, ¿no? Lo que sucede o lo que hoy por hoy no se termina de ver porque no es, como ya dije previamente, ¿no? No es tan visible,
es justamente que esta seguridad se ve, o sea, o está a final de nuestras bambalinas, ¿no? Hay un equipo mucho más grande de 20, de 30, de 50, de 100, de 200 ingenieros expertos en sus áreas, expertos en seguridad, expertos ¿cómo se llama? En transferencia de datos, expertos en hardware, expertos en servicios, dentro de otras cosas, ¿sí? Que están atrás asegurándose de que la continuidad del servicio sea constante. ¿Me explico? Hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, ofrecemos un servicio o una garantía de servicio de un 99.98% de tiempo en línea. Esto quiere decir que nuestros servicios hoy se mantienen de los 365 días del año, 364 días con 20 horas en línea. Es decir, a lo mucho se pueden tener exclusivamente unas 4 horas de falla durante el año, es decir, 4 horas en las cuales no tengamos acceso. Lo transcribimos de una forma sencilla. ¿Cuántas veces ustedes no se han quedado sin internet en su oficina? En el momento que ustedes se quedan sin internet en la oficina, por falta de pago, porque falló el internet, porque alguien chocó y botó el poste del servicio, cortaron la fibra, hubo cualquier problema, cosas por el estilo, normalmente son más de 4 horas, ¿no? Y esto no es una vez al año, sino varias veces al año. Y es un ejemplo muy simple y muy práctico desde el cual, viéndolo desde el punto de vista de seguridad, en realidad, tener servicios en la nube es mucho más redituable que tener servicios on-premise, ¿ok? O tener servicios de manera local. Hasta aquí, alguien quisiera, no sé, tener alguna duda, algún comentario o hacer alguna pregunta con respecto a lo que estoy diciendo, están completamente libres de poder realizar cualquier tipo de pregunta y aquí podemos ponerlo sobre la mesa y pues poder obviamente responder a las dudas que pudieran llegar a tener. Edith. Gracias, Robert. Fíjate que ahorita por el momento no tenemos ninguna pregunta. Les recuerdo que pueden levantar la mano y con gusto abrimos micrófono para que podamos resolver las dudas o incluso, ¿por qué no debatir o hacer alguna lluvia de ideas referente al tema? Recuerden que lo importante o lo que buscamos en esta presentación es que lleven información de valor y que, pues bueno, obviamente se vayan sin ninguna duda. Pues fíjate que no, parece que no hay ninguna pregunta. A mí me parece que la información está siendo muy clara, pero fíjate que eso que nos comentas referente a la seguridad, Roberto, a mí se me hace súper importante. Nos estás dando información, nos estás de una manera muy digerible explicándonos esas cosas que no sabemos o que no vemos, ¿no? Ahorita a mí me dejaría tranquila, por ejemplo, si yo fuera un dueño de una organización, el hecho de saber que es más seguro, como bien dices, que mientras duermo, un equipo de ingenieros en otra parte del mundo se está encargando de la seguridad, porque es más que la seguridad de mi servidor, es la seguridad de mi información. O sea, es lo más valioso que tiene una empresa, ¿no? Entonces, mientras duermo, alguien se encarga y sobre todo, y lo mejor, a mí no me cuesta literalmente, ¿no? Que era lo que platicabas en un inicio. Entonces, pues la verdad es que a mí se me hace súper importante que nos compartas esta información para nosotros, pues bueno, poder considerarlo. Entonces, parece que no tenemos ningún comentario, ninguna pregunta, entonces, si gustas, podemos continuar. Vale, perfecto. Bueno, entonces pasemos al punto número 2, que son de los puntos que, como ya dije, ¿no? Considero que son los importantes al momento de tomar esta decisión y que es la parte de la funcionalidad. Bien, bien, para esto vamos a definir primero cuál podría ser. Edith, por allá, ¿quieres decir algo? Sí, perdón, antes de que continúes, fíjate que ahorita comentaste algo muy importante. Comentabas que el servidor tenemos disponible o ofrecemos con SB Cloud únicamente tenemos una falla probable durante todo el año de 4 horas. A mí me entra una duda, fíjate que me gustaría saber qué pasa si tenemos disponible el tema donde existen clientes o usuarios que dicen, quiero mi servidor 24/7 disponible. No me interesa que se apague porque yo quiero entrar desde el otro lado del mundo. Si me encuentro en cualquier parte, me quiero conectar y quiero tener acceso. Nosotros podemos ofrecer con SB Cloud el servicio donde el servidor, si por error lo apago, de inmediato se vuelve a poner online. ¿Es correcto? Confírmame, por favor. Es correcto. Dependiendo, a final de cuentas, del tipo de servicio que esté contratado, por supuesto que sí. Digo, pueden ser servidores virtuales, pueden ser servidores en la nube. Perdón, servidores dedicados o ya infraestructura dedicada, ¿ok? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Un servidor virtualizado es básicamente un pequeño pedacito de un servidor mucho más grande, ¿ok? Que se le asignan los recursos compartidos hacia un cliente, mientras que un servicio dedicado, pues es una infraestructura completamente, ahora sí que vamos a ponerlo así, una computadora o un CPU como lo
conozcan a final de cuentas los asistentes, que es completamente disponible, o sea, completamente disponible para las funciones que requieran a final de cuentas los usuarios, ¿vale? Esa es la diferencia. Ahora, toda nuestra infraestructura, Edith, como bien sabes en SB Cloud, toda siempre está monitorizada. 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? En el caso de que algún servicio vaya dedicado tenga alguna falla, nuestro equipo, a final de cuentas, de NOC, ¿ok? Del Centro de Operaciones de Red, inmediatamente genera algo que se llama una intervención para ver o para verificar cuál es la situación del por qué ese servicio dejó de responder o por qué esa infraestructura se ve como apagada, ¿no? Y lo mismo pasa con la parte de servicios virtuales, ¿no? Aunque obviamente ya no el centro de operaciones, sino que tiene una notificación a final de cuentas del cliente dentro de su mismo panel que le permite visualizar que su servicio está apagado, ¿no? Y él puede optar por decir, oye, ¿sabes qué? Quiero mantenerlo encendido todo el tiempo, entonces si se detecta que este servicio se pudiera llegar a pagar por X o por Y situación o deja de responder, inmediatamente lo que hace el sistema es volver a inicializarlo. Sin embargo, hay gente, así como tú dices, oye, yo quiero un servicio 24 horas disponible, hay gente que dice, a ver, yo lo quiero poder apagar y encender cuando yo quiera, y también es posible, ¿vale? El no mantener el monitoreo de forma nativa, de manera habilitada, de forma nativa, le permite al cliente decidir si quiere apagar su servicio o quiere tener esa posibilidad de poder apagarlo y poder encenderlo cuando ellos necesiten, ¿vale? Entonces, eso es una, pues vaya, ventaja, puesto que el usuario puede definir o decidir cuándo, cómo y de qué manera quiere controlar su infraestructura. Y esto, obviamente, viene ligado a que también, digo, en la parte, vamos a adelantarnos un poquito, pero la parte económica es el mismo precio. O sea, no importa si, oye, apagué mi servidor, me va a costar menos, o dejé encendido mi servidor, me va a costar más. No, aquí algo que es un punto importante, pues es que podemos mantener o podemos ofrecer un fee, o sea, un costo a final de cuentas único mensual, y el cliente pues siempre también va a tener esa certeza de cuánto va a pagar cada mes, y esto no le va a generar tampoco ninguna variación. Excelente, Roberto. Oye, súper bien esa parte que nos informas, pues bueno, digo, es de valor, es importante que nosotros la conozcamos. Y fíjate que antes de que demos paso a al siguiente tema para concluir el tema de la seguridad, a mí me gustaría que me compartieras qué pasa. De repente contratamos a veces o contratamos un servidor virtual y decimos, bueno, a mí me dijeron que la nube era más segura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Necesito tener un antivirus? ¿Es necesario el antivirus? ¿Complementa mi seguridad? ¿Incrementa la seguridad? ¿O qué es lo que pasa en realidad? ¿Cuál es la realidad de qué manera como usuario le puedo dar ese plus a la seguridad del servidor? Bien, ok. El antivirus siempre es recomendado, ¿ok? Pero como dije al principio, hay que tener claro algo, ¿ok? Yo divido a los clientes o divido a final de cuentas a los usuarios en dos grupos, los que han tenido alguna incidencia y los que la van a tener, ¿ok? No importa a final de cuentas cuánto dinero le inviertas, digo, bancos multinacionales, empresas a final de cuentas de servicios en la nube, y llámese el nombre que tú le quieras poner, Google, Microsoft, etcétera, Amazon, han tenido a final de cuentas incidentes de hackeo, han tenido incidentes de intrusión, han tenido ese tipo de problemas, digo, entre otros, ¿no? Entonces, la realidad es que si una empresa tan grande, con tanto nivel de seguridad, con tanta gente experta y todo el rollo, tiene ese tipo de intrusiones, es muy probable que también a nosotros nos pudiera llegar a pasar, ¿no? Sí, en definitiva, por ejemplo, un antivirus te va a prevenir de amenazas conocidas, ¿no? Pero recordemos que todos los días salen amenazas nuevas. Aquí uno de los puntos que nosotros atacamos es siempre tratar de buscar, por ejemplo, o adelantarnos al final de cuentas a las soluciones, ¿no? Tú sabes bien que, por ejemplo, en SB Cloud, todos los servidores, por ejemplo, virtuales, tienen un backup, ¿ok? Que se realiza de forma semanal, completamente incluido, ¿ok? Es decir, no tiene ningún costo adicional, a final de cuentas, para ninguno de los clientes. ¿Y cuál es la intención de este respaldo, no? Tener una imagen completamente funcional y activa del sistema previo al problema que tú llegues a tener. Es decir, en lugar de que tú, oye, ¿sabes qué? Tengo que volver a reinstalar mi servidor y tengo que poner mi sistema y tengo que empezar a capturar mis datos y perdí 2 años de información y todo el rollo, ¿ok? En lugar de que tengas eso, va a pasar de que, oye, pues ¿sabes qué? Tengo un servidor, no sé, tuve un problema con un virus, un ransomware, un hackeo, lo que fuera, perfecto, se puede hacer una restauración a final de cuentas de esa imagen que tenemos a más, digo, lo más lejano que puede llegar a tener son 7 días, en el peor de los casos, ¿sí? Y se vuelve a restaurar y tienes tu celular activo en los próximos 30 minutos a 1 hora.
¿Me explico? Claro, dependiendo a final de cuentas del tamaño de la información que se tenga que restaurar en un momento dado, ¿no? Entonces, esto te permite, obviamente, pues poder regresar a final de cuentas a la parte de operación de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿ok? Y si a esto lo complementamos con, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que el cliente tiene un servicio, un ERP, ¿sí? Y él también tiene esa buena práctica de sacar un respaldo de sus bases de datos todo el día o todos los días, pues al final de cuentas se complementa con la solución que de por sí ya está dando el data center, ¿no? O sea que en este caso ya estamos creando una imagen que te permita recuperar la información, o no tanto recuperar la información, pero sí recuperar la operatividad de tu sistema en cuestión de minutos, en lugar de pasar de tal vez 1 o 2 días o más incluso recuperando información o reinstalando al final de cuentas un sistema, te permite hacerlo en minutos y poder estar nuevamente en marcha a los pocos segundos de haber tenido el incidente, ¿no? O a los pocos minutos, perdón, de haber tenido el incidente, ¿no? Entonces, esto también está pensado con la intención justamente de permitirle al usuario, o sea, es decir, que el usuario ya no tenga ni siquiera que considerar tener un plan de contingencia, sino que nosotros ya lo estamos incluidos dentro de nuestros servicios y ellos mismos desde su mismo panel pueden en un momento dado poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero restaurar esta imagen que tengo de, no sé, del fin de semana pasado y la quiero restaurar ahorita y ya les va a permitir poder realizar ellos mismos sin necesidad de tener que contactar al proveedor, sin necesidad de que hacer tantos temas burocráticos o por el estilo. Ellos mismos les va a permitir poder restaurar a final de cuentas sus imágenes y poder restaurar su servidor en cualquier momento de una forma rápida y expedita, con lo que les va a permitir pues ganar ese tiempo a final de cuentas para poder vaya a poder estar en marcha nuevamente En marcha en un nuevamente. pequeño lapso de tiempo. Así es. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Fíjate que nos compartes algo interesante, Roberto, porque de repente son dos temas diferentes, ¿no? El recuperar la información y el volver a operar, poder volver a operar, porque de repente a veces se llevan de la mano a veces cuando no tenemos esta información y cuánto tiempo me lleva también que mis colaboradores puedan ponerse en marcha, como dices, puedan volver a operar y pues bueno, sigue avanzando y es la información que estoy tratando de recuperar más el tiempo que detengo la operación. Si los conjugamos, pues sí, bueno, como bien sabemos, en donde más pierde dinero una empresa es en los tiempos muertos. Entonces, definitivamente poder recuperarlo en minutos, un tiempo máximo de 1 hora, como nos compartes, wow, yo pienso que definitivamente pues es un super plus. Y esto me lleva a hacerte otro cuestionamiento. ¿Qué pasa con los respaldos? O sea, a mí me gustaría saber, porque digo, sé perfectamente, ahorita nos estás platicando también el tema de los respaldos, ¿no? Y que tenemos el tema de la seguridad, pues tenemos los respaldos y eso complementando con la seguridad que puede tener o la buena práctica, nos compartías la empresa de sacando información de, por ejemplo, de lo que tienen durante el día y pues bueno, almacenando de manera independiente. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con los respaldos? ¿En dónde están los respaldos? Escucho mucho el respaldo aquí, el respaldo acá. ¿Qué pasa con los respaldos, Roberto? Compárteme dónde están o cuál es la manera en la que, bueno, se lleva el respaldo, ajá, y en dónde está, digo, porque el servidor yo no puedo verlo, no lo palpo tampoco y el respaldo, pues me llega la interrogante, ¿qué está pasando? ¿O cómo se opera esta parte? Ok, bueno, por lo menos en nuestro caso en SB Cloud, digo, cada empresa al final de cuentas tendrá sus propias normativas, ¿no? Nosotros trabajamos sobre una normativa que es la 321, ok, que es lo siguiente. Básicamente es el hecho de generar 3 respaldos o de tener 3 respaldos de cada sistema, ok. Eso quiere decir que tenemos tres unidades o 3 archivos que pueden ser en un momento dado utilizados para pues, restaurar un sistema operativo, restaurar una máquina virtual en un momento dado. Vaya, ¿vale? Bueno, estos respaldos, por norma también, o por buenas prácticas y por norma que tenemos dentro, a final de cuentas, del data center y dentro de la empresa, lo primero que hacemos es que los respaldos no pueden estar ubicados en la misma zona o en el mismo espacio geográfico que la máquina virtual. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina virtual que está situada en América, ya sea América Latina, Centroamérica, Norteamérica, ¿ok? Normalmente estos respaldos, sí se tiene una copia dentro del data center, que es la primera copia, por decirlo de una manera. Después de ahí tenemos una copia adicional que se manda al continente europeo con la intención de que si llegara, no sé, vamos a ponernos muy extremos, ¿no? Oye, le cae un meteorito al data center y se destruyen a final de cuentas todas las máquinas, incluyendo el primer punto de respaldo, ¿ok? Tenemos un respaldo a final de cuentas en Europa que nos permite en un momento dado restaurar de todas formas la operatividad de tu máquina virtual
De todas formas, también en algunos minutos. ¿Me explico? Probablemente con algunos cambios puede ser que cambie la dirección IP, porque definitivamente no puedo utilizar direcciones de Norteamérica, pues en Europa, pero tu información a final de cuentas está por ahí también resguardada geográficamente al otro lado del mundo, con la intención también de mantener esa seguridad, ¿no? Y adicionalmente, bueno, que ese es el segundo respaldo. Y adicionalmente, existe un tercer respaldo que está offline, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Así como los sistemas no son totalmente seguros y al final de cuentas pudieran llegar a tener alguna afectación, los respaldos también, ¿me explico? O sea, los respaldos pudiera ser que se genere un virus que esté orientado, no sé, a atacar archivos que estén comprimidos o archivos que estén encriptados y cambiarle su encriptación y que pueda tener o se pueda llegar a afectar. Justamente por esto, los dos primeros respaldos hacen verificación de datos. Se corre un sistema que verifica la integridad de los datos y una vez que está verificada, el tercer respaldo es offline. Es decir, ese respaldo se descarga en una unidad externa, por decirlo de una manera, que solo está conectada a Internet exclusivamente para cuando se requiere que ese respaldo sea descargado. ¿Me explico? Entonces, en esas unidades se tiene un tercer respaldo que no está conectado a la red, que en el caso del mayor desastre que pudiera llegar a ocurrir, ¿ok? Vamos a poner el respaldo que está en sitio o en el mismo data center, que es el respaldo inicial de donde se restauran las imágenes principales, ¿ok? Chispa, se dañó, no importa, podemos acceder remotamente al respaldo que está ubicado geográficamente en otro continente y descargar ese respaldo. Oye, ese respaldo también estaba dañado, ¿me explico? O también está infectado con algún virus o también tuvo algún problema. No importa aún así, todavía tenemos una tercera opción que está fuera de línea, ¿ok? Que es, vaya, ya sean unidades de cinta, discos externos, como te lo quieras imaginar, ¿no? Pero están fuera de línea, que se conectan exclusivamente para poder acceder a esa información y poder rescatar o poder tener un tercer respaldo o tener una tercera fuente de recuperación de datos con la intención de que tengamos siempre un respaldo, en el peor de los casos, que siempre esté íntegro, ¿no? Y que se pueda poner en operación lo más pronto posible. Súper bien, muchas gracias, Roberto. No sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna pregunta, o fuimos claros fuimos porque yo le estoy ayudando, obviamente, ¿verdad? Entonces, no sé si fuimos claros con las respuestas. Si alguien tenga alguna duda aquí al respecto, recuerden que puede ser a través del chat o pueden levantar la mano y con gusto abrimos el micrófono. ¿Nadie? ¿Todo bien? Excelente, Roberto. Entonces, continuamos. Vale, perfecto. Bueno, entonces, vamos al siguiente punto, que era el tema de la funcionalidad, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto para definir cómo queremos o si queremos pasarlos a la nube o no? ¿Qué es el tema de la funcionalidad, no? Hay que entender al final de cuentas que la funcionalidad pudiera, entre comillas, llegar a ser la misma. ¿Me explico? Solo que aquí hay que tener también claro algo. Yo compré un servidor que me costó 10 pesos. Vamos a ponerlo simple para que no nos vayamos a precios y luego digan, no, te quedaste corto, te pasaste o algo por el estilo. 10 pesos, ¿ok? Yo me pongo a utilizarlo y al siguiente año, chispas, ya tengo que cambiar de servidor. Y el que sigue me va a costar 30 pesos. Entonces, ya desembolsé 10, lo voy a como que a sacar un poquito antes de que termine su vida útil y tengo que meter otro servidor que me va a costar más. Y entonces mi funcionalidad también se ve un poquito afectada. ¿Por qué? Porque me quedé corto. Cuando hablamos de servicios en la nube, el cambio es muchísimo más fácil. ¿Me explico? ¿Ya que voy con muchísimo más fácil? O sea, el día de hoy yo tengo un servidor dedicado o un servidor a final de cuentas virtualizado, ¿ok? Y estos son escalables de una forma bastante sencilla, ¿no? Digo, siendo que un dedicado no puede ser escalado tan fácilmente, o sea, es decir, no le puedo cambiar el procesador nada más o no le puedo solo aumentar la memoria porque tiene un límite a final de cuentas, pero sí podemos cambiar a final de cuentas esa infraestructura de una forma más rápida, más simple y que nuevamente nos va a permitir en tal vez algún par de horas, cuando mucho, poder tener una infraestructura nueva, mucho más potente y que se entrega mucho más rápido. Y únicamente, pues obviamente digo, en este caso pues tendría un costo obviamente de diferencia, pero es mucho más fácil la escalación, ¿no? En el caso de, por ejemplo, servidores virtualizados, pues es mucho más sencillo, ¿no? Porque en realidad solo se asignan más recursos a estos servicios y estos pueden crecer en un momento dado de una forma hasta cierto punto infinita, aunque en SB Cloud tratamos de que no sea así, ¿no? Y hay también una razón del por qué, y ahorita vamos a pasar a ese puntito, ¿no? Pero quiero terminar con los puntos iniciales y ahorita llegamos a esa parte, ¿no? También otro punto que es parte de esa funcionalidad es la parte del acceso global, ¿no? Hoy por hoy, como dije, por ejemplo, en SB Cloud tenemos 14 proveedores de Internet que están
interconectados para permitirnos una comunicación global y prácticamente ininterrumpida de manera generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Es muy poco probable que lleguemos a tener problemas de incidencia, de que, oye, me falló el internet, porque si se cae el proveedor 1, no importa, tenemos 13 más, si se caen 12 proveedores, no importa, tenemos 2 proveedores que se quedan activos, con suficiente ancho de banda para poder permitirnos que esa comunicación o esa conexión que tenemos hoy por hoy de manera global sea constante, ¿no? Entonces, aquí nos permite que el acceso no solo sea mucho más rápido, o perdón, no sea constante, sino que también sea mucho más rápido y podamos soportar grandes niveles de acceso, ¿ok? De manera ininterrumpida. También otro punto, pues es bueno, lo que yo había platicado, ¿no? Que es la amplia gama, a final de cuentas, de servicio, ya que, pues bueno, podemos desplegar en un momento dado servicios muy específicos. Por ejemplo, servicios para aplicaciones, por ejemplo, no sé, para bases de datos, servicios para sistemas administrativos, para ERPs, servicios para inteligencia artificial, herramientas de desarrollo, entre otras cosas, ¿no? Es decir, podemos desplegar hoy en día cualquier tipo de infraestructura orientada ya sea a un servicio en particular o bien a servicios muy específicos, ¿no? Como dije, bases de datos o orientado tal vez no sé, a un sistema administrativo o lo que pudiera llegar a ser en un momento dado, ¿no? Y por último, pues obviamente la parte de la alta disponibilidad, que eso es sumamente importante, ¿no? O sea, es decir, yo quiero tener un servicio que siempre esté funcionando. Entonces, digo, para yo tener un servicio que siempre esté funcionando en mi oficina, tengo que tener siempre acceso a Internet, muy probablemente la misma dirección IP, tengo que tener por lo menos, no sé, más de 2 conexiones de red, o sea, más de 2 servicios de Internet, y que de entrada ahí ya tengo problemas con el direccionamiento, tengo que tener también gente que le dé mantenimiento al servicio, tengo que tener también gente que le dé mantenimiento a la red, gente que le dé mantenimiento al servidor físico, tengo que tener sistemas de enfriamiento, tengo que tener sistemas de respaldo de energía, tengo que tener muchas otras cosas más que van a hacer que pudiera yo en un momento dado ofrecer esa alta disponibilidad, ¿no? Sin embargo, en la parte de los servicios en la nube, esa alta disponibilidad pues ya está cubierta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se mantiene a final de cuentas o ya está pensado a final de cuentas que esto siempre va a ser necesario, ¿no? Un ejemplo práctico es que, por ejemplo, los data centers donde operamos o donde se opera hoy por hoy los servicios de CB Cloud, ¿sí? Tienen sistemas de respaldo de energía, ¿no? Un respaldo de energía que, entre comillas, es respaldo porque siempre está operando. ¿Me explico? O sea, es decir, el sistema toma energía directamente de la red eléctrica y la suministra al final de cuentas al data center, pero de igual manera también está operando la parte de la planta de energía o ese sistema pequeño de respaldo a través de sistemas de gas, ¿ok? Que también provee energía al data center. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la red eléctrica no siempre es estable, entonces nosotros tenemos que mantener un sistema estable, ¿no? Otro ejemplo práctico es que, por ejemplo, todos nuestros servidores físicos, ¿sí? Son enfriados por líquido, ¿sí? Nosotros ya no tenemos servidores, o por lo menos en este momento, la gran mayoría de nuestra infraestructura o la infraestructura de SB Cloud ya es enfriada por líquido, ya no es enfriada por aire ni por sistemas de refrigeración, lo cual no solo es más ecológico, sino que también es mucho más eficiente. Eso ha reducido de una manera considerable la cantidad de incidencias con respecto a daños en la infraestructura o a daños en el hardware, que, ojo, no quiere decir que no hayan, definitivamente siempre van a haber a final de cuentas daños, siempre todos los equipos tienen una vida útil, no pueden ser eternos, pero hemos reducido considerablemente también la cantidad de daños en el hardware, teniendo servidores que son enfriados por agua o en este caso por líquido y que nos permiten tener una mejor capacidad de procesamiento, ya que también reducimos la cantidad de calor o en un momento dado el calentamiento que se genera en base también a los núcleos, no tanto de GPU como de CPU en un momento dado. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, digo, estas son como que funcionalidades que son muy importantes en el caso de estar pensando en cambiar a final de cuentas de nuestros servicios on-premise a servicios en la nube, tener en cuenta que todas esas funcionalidades son cosas que si las pasamos localmente, pues vaya, estás hablando de cuentas de energía eléctrica, cuentas de, ¿cómo se llama? De internet, cuentas de mantenimiento, cuentas de reparación, cuentas de cambios de dispositivos o de hardware en un momento dado, ¿no? Otro ejemplo que te puedo poner muy simple, ¿no? Por ejemplo, toda nuestra infraestructura dedicada, por defecto siempre viene también, por ejemplo, con 2 discos duros como mínimo.
¿Cuál es la intención? Que siempre exista una funcionalidad de RAID o una funcionalidad de espejo con la intención de que ambos discos siempre mantengan la misma información. Si en un momento dado cualquiera de estos dos discos se pudiera dañar, el sistema no sufre afectaciones y sigue funcionando con el disco secundario. En lo que se restaura a final de cuentas el disco, todos nuestros equipos son hot swap. ¿Qué quiere decir? Que se puede quitar el disco sin necesidad de apagar el sistema, sigue funcionando, se reemplaza el disco duro y nuevamente se hace una copia de seguridad. ¿Para qué? Para que tú tengas una continuidad del servicio. Esto, obviamente, también aplica en la parte de los sistemas virtualizados. ¿Por qué? Porque, pues vaya, volvemos al punto, la infraestructura por defecto ya viene de esa forma y siempre está disponible y tiene, obviamente, una disponibilidad mucho mayor o mucho más eficiente, por decirlo de una manera, que si la vas a tener de manera local, ¿no? Oye, de manera local se te daña un disco, pues sabes que si quítalo, tienes que pedir otro, espérate a que llegue, a ver si hay disponibilidad con el proveedor, etcétera, en lo que lo vas a cambiar, ¿vale? Entonces, todas esas funcionalidades son cosas que nos van a permitir tener una mayor, ya no solo seguridad, sino también esa continuidad del servicio y esa alta disponibilidad y esa eficiencia a final de cuentas en los servicios, ¿vale? Entonces, hasta Súper aquí, bien. no sé si hayan dudas. No tenemos ninguna pregunta. Hasta el momento nadie tiene ninguna pregunta. Oye, Roberto, fíjate que es súper importante todo lo que nos has dicho. Yo estoy sorprendida, la verdad. Había muchas cosas que conocía de repente, pero no el trasfondo, o sea, no exactamente cómo opera, no sé qué está pasando, no sabía cómo pasaba, pero la verdad es que saberlo yo creo que es de mucho valor, sobre todo que podamos digerir, porque al paso que vamos al rato cualquier proveedor, al rato en la tiendita de Don Pedrito vamos a encontrar también de que rentan servidores en la nube y wow, ojo, con toda la información que nos estás pasando y que nos estás compartiendo, pues bueno, es súper importante poder considerar y que consideren toda nuestra audiencia que considere esta parte, ¿no? Sobre todo el hecho de la seguridad que ya nos platicaste de una manera súper digerible, el tema de los respaldos, importantísimo saber que tengo un respaldo, pero si con este tengo una situación, tengo un segundo e incluso un tercero, es decir, SB Cloud está preparado ante cualquier contingencia. Eso yo pienso que a cualquier dueño, a cualquier socio de negocio o incluso, ¿por qué no? Incluso como colaboradores nos puede dejar la tranquilidad de saber que la información está 100% segura, porque definitivamente se pierde la empresa, pues bueno, no te quiero decir cuántos, muchos incluso perdimos, incluso se perdieron los empleos o desaparecieron las historias, ¿no? Con tantas empresas que se perdieron en la pandemia precisamente por no considerar o no tener esta parte. No es solo, según lo estoy entendiendo, contratar un servidor virtual, porque contratar un servidor virtual lo contrato en donde, en donde sea. Pero definitivamente esto que nos estás compartiendo me deja claro definitivamente que SB Cloud va a seguir siendo nuestra mejor opción. Muchísimas gracias, Roberto. Continuamos, no tenemos ninguna otra pregunta. Ok, vale. Entonces, pasemos al último punto, por lo menos de mi parte del día de hoy, que es la parte de costos, ¿no? Que yo dije, no menos importante, pero sí, vaya, muy relevante, ¿no? ¿Y por qué la parte de costos? Porque al final de cuentas todos queremos siempre la mejor relación costo-beneficio, ¿sí? Y hay que entender algo. SB Cloud posiblemente no va a ser la mejor oferta económica que tengamos, ¿no? O muy probablemente no va a ser la mejor oferta o el servicio más económico, ¿no? Pero hay que entender también algo. Hay un dicho que dice, lo barato nos termina saliendo caro, lo barato sale caro, ¿vale? Si nosotros nos vamos a las cosas más baratas, hay que tenerlo simple, o sea, es decir, yo puedo comprar X cosa hecha en México y X cosa hecho en China, y muy probablemente la versión china salga más económico, pero también podemos darnos cuenta que pues el material no es de la mejor calidad, que la durabilidad es un poquito menor o que es considerablemente menor, que al final de cuentas lo que nos entregan no es precisamente lo que parece, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo que te puedo decir que me pasa mucho, que me ha pasado mucho, que he visto mucho, es, oye, hay quienes te ofrecen 200 respaldos, ¿no? Por ejemplo, unidades de respaldo. Oye, te hago 10 respaldos todos los días, sí, pero los 10 respaldos están ubicados en el mismo servidor, ¿ok? Entonces, si se daña el servidor, pelparon tus respaldos, ¿no? O sea, ya valió gorro, entonces, ¿de qué te sirve tener tantos respaldos si al final de cuentas, el protocolo al final de cuentas para utilizar o ese protocolo que se tiene para la aplicación o la contención o el mantenimiento de esa información no está diseñado con la intención de tener o de que estén pensando en que se puede tener una falla y que esa falla nos puede llevar a tener alguna complicación después, ¿no? Y esto, al final de cuentas, ¿cuál es la idea? Pues obviamente reducir costos. ¿Me explico? O sea, es decir, nosotros en SB Cloud
tenemos que mantener 3 servicios, es decir, yo tengo que tener una unidad en el site donde está, o en el sitio, o en el data center donde está hospedado el primer servidor. Tenemos que tener, a final de cuentas, otra unidad de respaldo en un data center ubicado geográficamente al otro lado del mundo. Tenemos que tener también una unidad externa, que también es una unidad de almacenamiento que tiene un costo adicional, y ese costo, pues obviamente, pues no es gratuito, ¿no? Y eso hace que de alguna forma tenga un pequeño costo adicional, pero la seguridad que al final de cuentas te va a brindar, o la estabilidad que te puede llegar a brindar el servicio, es lo que estás pagando, ¿no? Entonces, y pongo un ejemplo práctico, y cuando hablamos de costos, va mucho para allá. Por ejemplo, hay un punto importante que es, hay muchos modelos, como lo son hoy por hoy, y digo, no sé si puedo decir nombres de competencia, no tengo problema, o sea, por ejemplo, AWS, Dale, dale. ¿no? Un ejemplo práctico, ¿ok? AWS. Hoy por hoy, SB Cloud es considerablemente más económico que AWS. Primero, por los servicios adicionales que te da. Segundo, por el rendimiento que te da. ¿Por qué? Porque podemos competir de manera directa en cuanto al rendimiento con empresas transnacionales o con empresas tan grandes como AWS, ¿sí? Pero ellos además tienen, por ejemplo, un modelo de pago por uso, es decir, que cobran por hora. Entonces, de entrada, no sabes ni siquiera cuánto te va a llegar la factura, porque si se te olvidó pagar tu servidor, es todavía más costoso. ¿Me explico? Entonces, ahí empiezas a darte cuenta que los beneficios que en un momento dado pudieras llegar a tener, pues ya no son tan interesantes. Me explico con un AWS o con un Azure, ni qué decir que es mucho más costoso de Microsoft, ¿sí? Entonces, de entrada aquí, pues bueno, tienes de entrada un fee, o sea, un precio al final de cuentas, o un costo fijo que ya sabes cuánto es cada mes, y no solo es exclusivamente por la parte del servicio en la nube, sino también por los servicios adicionales, ¿no? Servicios como el acceso remoto con TC Plus, entre otras funcionalidades, el antivirus que ya viene incluido. ¿Me explico? Entonces, eso te da un valor adicional que sí, tal vez entre comillas, es más costoso, pero al momento que realmente recuperas esa inversión, es cuando tienes el problema. Y como ya dije, están los que ya tuvieron un problema y los que lo van a tener. Eso es un hecho. No importa si estás con Amazon, no importa si estás con Microsoft, no importa con qué empresa estés, siempre te vas a arriesgar a tener una complicación, ¿vale? Yo lo comparo mucho, esta parte de los costos, con el seguro de gastos médicos, me explico, personales, ¿no? Es un seguro que deseas jamás utilizarlo, pero que es muy bueno y te saca de muchos problemas cuando lo tienes. ¿Me explico? O sea, es decir, ojalá y nunca tengas un accidente donde tengas que utilizar tu seguro de gastos médicos, pero yo hago un ejemplo personal en el tema del COVID, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener seguro de gastos médicos mayores, tuve que terminar hospitalizado cuando estuvo la parte de la pandemia, o sea, y tuve una cuenta de poco más de $500,000, ¿no? Que la realidad es que era imposible que para una persona se pueda pagar ese $500,000, ¿no? Entonces, oye, por haber pagado un seguro que, no sé, costaba $10,000 al mes, me evité pagar toda esa cantidad de dinero que definitivamente hubiera llevado a la bancarrota, ¿no? Y es lo mismo en este caso, ¿vale? Es como, oye, estoy pagando un poquito más, sí, pero la seguridad y la tranquilidad que me están dando, esa certeza de, oye, ¿sabes qué? Si te daña mi servicio, tengo algún problema o algo por el estilo, mi puesto en operación o mi recuperación de la operación va a ser en unos pocos minutos. Esas ventajas son cosas que hoy por hoy probablemente valgan la pena por ese pequeño costo adicional que pudieras llegar a tener en un momento dado, ¿no? Y obviamente a eso le agregamos pues todos los servicios adicionales, ¿no? Otro ejemplo, oye, se me dañó el servidor o quiero comprar un servidor. Hace ratito yo decía, bueno, puse el monto de $10, ¿no? Pero hoy por hoy, digo, no sé si por allá alguno de los participantes me puede ayudar, ¿no? Pero no sé, un servidor, el más pequeño que tiene, no sé, marca HP, ¿no? Creo que es el ML30, que es uno de los más económicos y estará alrededor de los 50, 60 mil pesos, ¿ok? Acá, oye, puedes tener un servidor desde 1,000 y cachito, ¿me explico? Y lo tienes en 5 minutos, no tienes que esperar a que llegue, no tienes que estar buscando qué discos, no tienes que estar decidiendo muchas cosas, sino que lo tenemos disponible mucho más rápido, mucho más sencillo, sin tanto costo de inversión inicial. No tienes que tener, digo, eso es el costo directo al final de cuentas de tener el servidor, ¿no? Más los costos indirectos, el servicio de internet, el servicio de energía, el servicio de refrigeración, el servicio de mantenimiento, todo eso que te va acrecentando a final de cuentas el costo. Y hoy por hoy, a cómo está avanzando la tecnología, ese servidor que compraste el día de hoy, en 3 años a más tardar, si bien te va y si dura, y si tienes la fortuna de que no tuvo ningún problema durante esos 3 años, ya lo tienes que cambiar porque es obsoleto. De hecho, el tiempo de que un equipo nuevo pasa a estar obsoleto, el tiempo de vida puede ser de 3 a 5 años, pero el tiempo de que tu procesador deja de estar
vigente, vamos a ponerlo de esa manera, y hoy por hoy se ha reducido. Hasta hace todavía un par de años, era más o menos de un año, hoy por hoy se ha reducido aproximadamente unos 6 meses. Es decir, en 6 meses el procesador que el día de hoy compraste ya se considera un procesador obsoleto. ¿Vale? Entonces, se ha reducido mucho ese margen, ¿no? Entonces, oye, el que compró hoy, probablemente en 6 meses está comprando un procesador completamente distinto al que tenía anteriormente. Ojo, no quiere decir que el anterior sea malo, simplemente el nuevo ya tiene mejores prestaciones, ¿vale? Entonces, también tienes ese punto. Entonces, oye, tienes un déficit porque vas a terminar desechando un equipo que ya no te va a dar para seguir sirviendo, tienes que incurrir en gastos adicionales y el costo al final siempre termina siendo más costoso. En el 99.9% de los casos, comparar lo que te cuesta operar tu servidor de manera local con los beneficios, ventajas, funcionalidades y seguridad de operarlo de manera local versus operarlo en la nube, siempre, bueno, no siempre, pero en el 99.9% de los casos, termina siendo más beneficioso de todas las formas tener los servicios operados en la nube, ¿no? Y a esto, pues digo, le podemos agregar más cosas, ¿no? En la parte de costos, pues obviamente digo lo que ya dije, el hecho de tener comprar un servidor tal vez demasiado grande o no tener esa idea de quién te puede ayudar al momento de tener una adquisición de un servicio, de una infraestructura. Oye, me pasé, compré un servidor demasiado grande, chispas, ¿ahora qué voy a hacer? Ya invertí de más. O tuve un servidor demasiado pequeño, chispas, ¿ahora qué voy a hacer? Necesito comprar otro para reemplazarlo por uno más grande. ¿Me explico? Toda esa parte de la asesoría que lleva adicionalmente, que puedes tener en cuanto a la adquisición de la infraestructura, no solo no vas a desembolsar una gran cantidad de dinero, sino que adicionalmente la disponibilidad, la fiabilidad, la seguridad y ese pago inicial que vas a tener es mucho menor al que podrías llegar a tener si tú contrataras o compraras, al final de cuentas, un servidor de manera física, ¿vale? Entonces, en la parte de costos, también, como ya dije, definitivamente es mucho más costeable y mucho más, económicamente hablando, mucho más rentable mantener servicios en la nube, ¿no? Entonces, digo, aquí hemos explorado, digo, ya la parte de seguridad, la parte de funcionalidad, y si le agregamos también la parte de costos, en todos los aspectos, o por lo menos en los aspectos que considero, como ya dije, ¿no? Son los importantes al momento de tomar esta decisión. En definitiva, mantener los servicios en la nube sigue hoy por hoy siendo más seguro, más funcional y más rentable económicamente que mantener servicios on-premise. Claro, no, y pues a eso sumándole el hecho de que también, pues a final de cuentas es un servicio, ¿no? Es así de simple como hacer deducible nuestros recibos de energía eléctrica, telefonía, etcétera, pues es igual de simple, ¿no? Como bien nos compartías, pues en realidad, pues Por bueno, es supuesto. un servicio básicamente, entonces también no es como el tema de grandes inversiones, como bien nos platicabas, y sobre todo, pues bueno, el beneficio de que podemos estar al día y nos platicabas el tema de la escalabilidad, que lo podemos hacer de una manera súper sencilla y poder volver a estar en línea nuevamente, ¿no? Y sobre todo que el cliente tiene la libertad de decidir entre encender o apagar el servidor o lo quiero siempre disponible. El hecho de esas flexibilidades que tenemos y sobre todo poder dormir tranquilos, como bien te lo platicaba, o bien lo platicábamos hace un ratito, ¿no? Es correcto. O sea, vaya, todas esas funcionalidades que les podemos dar, todas esas funcionalidades o todos esos beneficios que al final de cuentas, volvemos al punto, no están ahí tal vez tan visibles o es algo que tal vez el usuario no conoce de manera cotidiana porque no está siempre anunciado, o la forma, por ejemplo, en la que se manejan los respaldos, o la forma, vaya, pero todo eso es algo que al final de cuentas, cuando nosotros ya vemos las cosas desde adentro, o sea, cuando ya ves lo que realmente está pasando, lo que realmente estás recibiendo, lo que realmente estás ofreciendo, ¿ok? Pues es una diferencia sumamente grande, ¿no? O sea, y vaya, tanto es como para las personas que dicen, no, a ver, esto es con números, vamos a estar con números, vamos con números, perfecto, vamos a jugar con números, al final de cuentas tenemos una ventaja, no, pues vamos a jugar con rendimiento, perfecto, vamos a jugar con rendimiento, o sea, es decir, un ejemplo que puede ser la parte del enfriamiento, el enfriamiento por aire versus el enfriamiento por agua, el enfriamiento por líquido, bueno, no es por agua, no, pero es por líquido, el enfriamiento por líquido permite una mayor disipación de calor, eso le da un mayor rendimiento al CPU. Entonces, si nos vamos por rendimiento, también nuestros CPUs van a ser mucho más eficientes que si tienes el mismo CPU, pero en enfriado por aire. ¿Me explico? Entonces, ahí también tienes una ventaja. ¿Me explico? Oye, no, pues vámonos por seguridad. Ah, perfecto. ¿Cuánta gente tienes de sistema? Tienes a un joven, a un chavo, a un señor, a una persona
a final de cuentas de seguridad tienes a uno, oye, padre, sabes que nosotros tenemos a 22 personas en NOC dedicadas exclusivamente al monitoreo de red y al monitoreo de la infraestructura. ¿Me explico? Entonces, también en cuestión de seguridad, muchas veces es mucho mayor también. O sea, es decir, hoy por hoy en lo que peleemos o en lo que discutamos o en lo que pongamos sobre la mesa, siempre los servicios en la nube van a ser mucho más rentables que los servicios on-premise, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo pienso que sí, digo, y creo que más de alguno de nuestros participantes, pues bueno, han tenido alguna experiencia, algunas gratas, algunas no tantos, no tanto como todo en la vida, pero pues bueno, definitivamente, como bien nos platicabas, ¿no? Este tipo de poder estar prevenidos para poder atender cualquier necesidad que tenga el usuario, pues bueno, eso es definitivamente, yo considero que una de las muchas cosas de valor que nos estás comentando que nos ofrece SB Cloud, ¿no? Sí, es correcto, digo. Y de ahí, digo, podríamos ir platicando todavía mucho más con respecto a todos esos beneficios que da. Incluso, digo, ahorita me toca ya pasarle por acá un poquito el tiempo también a mi compañero André, con la intención de que nos muestre justamente uno de esos beneficios que tenemos con SB Cloud, ¿no? Que es la parte de acceso a través de la solución de TS Plus. Y pues bueno, digo, también otro diferenciador que se tiene con respecto a lo que ofrecen a final de cuentas otros proveedores, ¿no? Entonces, André, ahí digo, te dejo el micrófono, te cedo el micrófono en este momento. Si alguien de todas formas tiene por ahí alguna duda y lo quiere poner, lo podemos platicar al final también. Pero por el momento, André, pues te dejo para que también puedas presentar esta solución que también ofrecemos, que es muy útil a final de cuentas para los clientes o para los que contratan servicios con SB Cloud, ¿vale? Muchas gracias, Roberto. Saludarlos a todos, agradecerles por su tiempo. Y bien, sí, como lo comentó ya Roberto, nos dio totalmente una masterclass de lo que son los servidores en la nube y por qué elegirlo y por qué en la mesa sobresalen sobre otras soluciones. A mí me toca platicarles un poquito, bueno, ya nos explicó, como les decía, Roberto ya nos explicó todos los rubros que cubre un servidor en la nube y dónde entra SB Cloud. Aquí, bueno, ¿qué nos da SB Cloud? Pues bueno, nos da una solución segura, una infraestructura escalable y eficiente. El tema aquí, bueno, y la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes es, ¿qué va a pasar con el acceso? Si bien, bueno, ya tenemos nuestro servidor protegido con los data centers que bien nos mencionó Roberto, con los respaldos y demás, ¿cómo vamos a hacer que esa solución sea tan funcional a nuestra medida? ¿Cómo podemos hacer que nuestros usuarios se conecten rápido, fácil y seguro? Hoy les quiero presentar la pieza que le falta a este rompecabezas llamado servidor en la nube, que ya como nos explicó Roberto, ya no es un rompecabezas, ya se quitó el mito de de subirse a la nube. ¿Por qué un servidor en la nube no es todo? Bueno, nuestros datos pueden estar tan seguros como ya lo comentó Roberto, pero si no tenemos acceso a ello, pues puede que no nos sea tan funcional y que no nos permitan exprimir por ahí todo el jugo que SB Cloud tiene para nosotros. Por eso lo que me gustaría hoy platicarles es de una dupla, no de dos productos por separado, SB Cloud y TC Plus. El primero, pues pone una infraestructura sólida, escalable y robusta con todas las bondades que ya nos explicó Roberto, todos los pros que es un servidor en la nube y más con SB Cloud. El otro abre la puerta de un acceso seguro y sin complicaciones. ¿Qué es lo mejor de estas dos soluciones? Que se complementan también, que bueno, las podemos usar desde una pequeña y mediana empresa hasta una empresa con alta cantidad de empleados. Y bueno, sabemos que entre más se domina el tema de estos dos productos, pues más fácil es para ustedes como distribuidores poder darle un enfoque comercial a sus clientes y es bueno, es por eso para lo que estoy aquí. No voy a extender mucho, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, voy a explicarles el problema también que venimos arrastrando del acceso remoto. El acceso remoto hay muchas alternativas. Si bien conocemos algunas, ¿qué pasa con estas? Bueno, en algunas necesitamos VPNs que pueden ser complicadas, escritorios remotos que pueden ser un tanto inseguros y acceso limitado, que quiere decir que no nos permite acceder a ciertos usuarios o bien que solo se nos permite acceder desde servidores locales como los que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto? Si bien nos comentaba Roberto de la disponibilidad de nuestros servidores, que ya lo comentó, 364 días al año con tantas horas, pues bueno, ¿cómo vamos a hacer que esta solución sea accesible para nosotros? Si no tenemos esta solución al alcance de nuestra mano, pues bueno, básicamente es pérdida de tiempo y el tiempo es dinero y también a su vez perdemos la confianza. Necesitamos algo hecho específicamente para la nube. Y es aquí donde quiero platicarles qué es TC Plus. A grandes rasgos, no me voy a profundizar mucho en el licenciamiento, pero bueno, TC Plus, su misión
es hacer que las aplicaciones remotas se sientan como si estuvieran frente a nosotros, siendo nuestro servidor en la nube, siendo el data center estando por aquí muy lejos de nosotros, pero el motivo de TC Plus es hacer que se sientan y que se trabaje como si estuvieran frente a nosotros. ¿Qué tenemos? Pues bueno, está optimizado para servidores en la nube, es fácil de usar, ahorita más adelante les voy a enseñar cómo se utiliza, y es seguro y confiable. ¿Va? Entonces ya nos mencionaba por ahí Roberto toda la seguridad que tiene SB Cloud. También aunado a esto me gustaría explicarles que TC Plus también tiene su propia forma de proteger sus datos y su forma de trabajar, pero como lo comentaban también al principio de esta presentación, si hay algo estamos seguros en Internet es que nada es seguro. Entonces, con las buenas prácticas que por ahí tengamos, vamos a complementar todo de una manera muy sencilla. ¿Cómo funciona TC Plus y qué es? Pues bueno, TC Plus, básicamente el acceso remoto de TC Plus se divide en 3 tipos de licenciamientos. En el caso de SB Cloud, como complemento, nosotros ofrecemos la versión más completa, que es la Enterprise, y con la cual ustedes van a poder hacer todo lo que les voy a mencionar a continuación. ¿Qué es y cómo sirve? Las aplicaciones, al igual que el servidor, siempre están disponibles. Al estar en servidores en la nube, no corremos ese riesgo, como nos comentaban, de que, bueno, se nos va el internet, que ya nos pasó, se nos fue la luz, se nos cayó café en este servidor, pues bueno, ya no puedo trabajar, no. Lo que hacemos con esto es que, bueno, ya no puedo trabajar yo en este dispositivo, no importa, me mudo de dispositivo porque ya tengo la accesibilidad que necesito. Entonces, no necesitamos de infraestructuras físicas para trabajar con estos servidores. Algo que me gustaría hacer como una analogía, pues bueno, si bien podemos ver a nuestro SB Cloud o nuestro servidor como un edificio robusto y con todas las características, TC Plus sería como un pase VIP, como una puerta de acceso. Entonces, es un vigilante de cierta manera, es una interfaz que permite entrar con seguridad y complicaciones. También aunado a esto, me gustaría explicarles que TC Plus tiene la fácil configuración, porque es muy sencilla, no se lleva más de 2 minutos, es básicamente dar de alta a los usuarios y en esa podemos decidir cuáles usuarios tienen acceso a cuáles aplicaciones. ¿A qué voy con esto? A lo mejor el usuario Roberto tiene acceso a solamente Excel, porque va a hacer sus reportes. Ok. Al usuario Roberto únicamente le va a aparecer Excel, nada más. No le va a aparecer un escritorio completo como lo puedo tener aquí. A lo mejor al usuario Edith le voy a dar acceso a un navegador, a un blog de notas, le voy a dar acceso a lo mejor a cualquier software que vaya de acuerdo a su trabajo. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? A que los usuarios no tienen acceso completo al servidor. Si bien nos mencionaban al inicio de que, bueno, un apagado podemos configurarlo para que se nos vuelva a poner el servidor en línea, hay muchas y corremos mucho el riesgo con los usuarios teniendo acceso al servidor entero que nos lo apaguen o que nos borren ciertas unidades de memoria. Entonces, todo esto va complementado con el buen uso. Todo esto va como una puerta de acceso. El dispositivo de los usuarios, aquí, bueno, no importa si usan una laptop, una tablet o un celular. Mientras tengan internet, van a cargar su oficina con ustedes. Y a todo esto también un crecimiento sin límites. Como lo mencionaban también en el caso de los servidores SB Cloud, podemos subirle de memoria, podemos subirle cualquier característica, bueno, con las especificaciones que ya nos hayan dado. Pero, ¿qué va a pasar? Si quiero subir capacidades, pues también quiero subir usuarios, porque, bueno, creció. Todo esto lo podemos hacer, incluso se ve el cambio reflejado, no más de 2 minutos. Entonces, todo esto es crecimiento sin límites. Nada más aquí, muy importante, los usuarios van de acuerdo a la infraestructura que contratemos. Volviendo al ejemplo del edificio, por ejemplo, un edificio el cual vaya a albergar, no sé, 300 personas, tiene que tener la infraestructura para que puedan estar esas 300 personas ahí. Lo mismo o algo parecido pasa con los servidores. Si vamos a tener muchos usuarios concurrentes, la misma infraestructura debe respaldar estos usuarios. Y muy bien, para no extenderme más, me gustaría por ahí mostrarles que no todo quede en el aire. Me gustaría que vieran cómo van a ver sus usuarios al momento de animarse a subirse a la nube con SB Cloud. Entonces, yo aquí tengo un servidor, el cual, bueno, es un servidor SB Cloud y como podemos verlo aquí, viene con un dominio. Este dominio ya se da seguido de un SB Cloud. El dominio lo puede elegir el cliente según su giro. O sea, a lo mejor que sea una ferretería Pedro tal, .SB Cloud. Entonces ya viene todo esto y ya con los usuarios como complementos viene con la configuración y puesta a punto. Es decir, el cliente va a recibir el dominio y ya se va a poder conectar. Aquí, por ejemplo, yo me voy a loguear como administrador. En el caso de TC Plus y en el caso de SB Cloud hay 2 maneras, que ahorita se las platicaba, cómo podemos accesar al servidor. Incluso, bueno, habría una tercera, pero el caso de TC Plus es que no instalemos nada en los servidores, pero hay una tercera forma en la cual, bueno, se instala.
Aquí, si se fijan, yo ya me metí, tal cual como si fuera una página como Facebook, como YouTube, metí mis credenciales y me logué. Entonces, aquí ya está cargando mi servidor. Y si se fijan, bueno, tarda un poquito por mi internet, pero ya estoy dentro. Ya puedo trabajar yo en lo que sea, puedo meterme en Internet Explorer, a un Firefox, y esta es bueno, lo conocemos como Admin Tool, es la manera en que administramos la licencia. Esta licencia ya se les entrega funcionando con sus complementos. Y bueno, aquí podemos ver que tengo yo una sesión, la cual estoy yo aquí. Entonces, les comentaba que hay dos maneras. La primera siendo acceso completo, que si se fijan, bueno, yo aquí me puedo meter, yo puedo ver la unidad de memoria, puedo hacer ciertas cosas, pero en el caso que no quiero que sea así, muy bien, yo di de alta un segundo usuario, el cual le vamos a poner edit y la cual le creé sus credenciales, ¿va? A este usuario yo lo limité para que viera solamente lo que yo quiero que ella vea. Entonces, este mensaje es totalmente personalizable. Por ahí, si el cliente quiere ponerle su misión, su visión o algún mensaje de motivación para sus colaboradores, lo puede poner. Entonces, si se fijan, ya estoy dentro. Ya estoy dentro y a diferencia de esta sesión que tengo aquí, si se fijan, ya me reconoció una segunda, nada más puedo meterme o al bloc de notas o a un navegador. Entonces, yo voy a abrir bloc de notas y bueno, puedo empezar a trabajar y puedo meterme al navegador o puedo desconectarme de la sesión. Nada más están esas tres opciones. Esta opción es muy buena por si tenemos a lo mejor un gran volumen de colaboradores que están en ciertas áreas designados y no queremos que anden curioseando en el servidor entero, también lo podemos hacer. Aunado a esto, si tienes, bueno, lo que se recomienda es que se tenga una sola persona como administrador, nosotros podemos administrar las sesiones de los que tenemos conectados. Si se fijan, ahorita me aparecía una, ya me aparecen dos. Entonces, bueno, aquí puedo ver quiénes están y a qué hora o cuál es la duración de su sesión. Este administrador siendo yo y este administrador siendo yo. Entonces, puedo hacer muchas cosas como tomar control remoto si ella me lo permite, ver lo que está haciendo también, eso tiene que haber un permiso previo del usuario. Puedo desconectarla, puedo cerrarle la sesión, puedo enviarle un pequeño mensajito y otras cosas. En este caso, bueno, la voy a desconectar, esta es la ventana de edit y si se fijan ahorita se me va a cerrar. Entonces, ya la desconecté, yo soy el administrador de este servidor SB Cloud, ya en sesiones se me puso uno. Y bueno, básicamente, y no me quiero tardar mucho en la explicación, esto es lo que tendrían ustedes al subirse la nube con SB Cloud, con el complemento de TC Plus. Bien, no sé si tuviéramos alguna duda o haya quedado algo poco claro para regresarme. Sí, me parece que por ahí... En el chat, ajá. En el chat no tenemos ninguna pregunta, André. No sé si alguien quiera comentarnos algo. ¿Nadie? ¿Todo bien? Excelente. Parece que no tenemos ninguna pregunta. Muy bien, bueno, esto sería toda la parte de TC Plus. Agradecerle su tiempo. Y bueno, cualquier duda, consulta, estamos a la orden por ahí, mi compañero Daniel García y Antenet también, y todo el equipo. Por ahí Nielsen me parece que levantó la mano, no sé si pueda poner la duda por ahí en el chat para leerla. Creo que... Nielsen nos levantó la mano, ¿verdad? Sí, correcto. Por ahí la levantó. Ah, no, él sabe, ok, ahorita te van a dar acceso, te van a abrir el micrófono, Nielsen, para que puedas hacernos el comentario. Ok, Listo. gracias. Buen día. Buen día. André, de lo que estabas comentando, tuvimos una experiencia con una persona, con un cliente, en donde él quería el servidor en la nube, pero su papá no. Él decía, no, a mí déjame el servidor aquí junto a mi silla para que yo lo acaricie todos los días y vea que está acá. Pero este cuate quiere, de alguna forma, que sus colaboradores o ciertos colaboradores se puedan estar conectando al servidor sin tener que estar físicamente en la oficina. Por lo que nos ha comentado Edith en ocasiones anteriores, esto se puede hacer con TC Plus. Sí, sí, correcto. El tema de, bueno, los servidores físicos, sí. Nada más en el tema de los servidores físicos habría que configurar ciertos parámetros de red que en el caso de SB Cloud ya están cubiertos, como lo puede ser una IP fija y la apertura de puertos. Entonces,
Ya si gusta, por ahí, acabando me comunico con usted para darle más características acerca de TC Plus, pero sí, contestando su pregunta, sí es posible. Ok, como tú mencionas, o sea, se tiene que hacer una configuración especial. Esta configuración la hacen ustedes en un momento dado para hacer la conexión con ese servidor físico y los colaboradores que quieren entrar, accesos, puertos, etcétera, o lo hacemos por parte de nosotros con indicaciones de ustedes. ¿Cómo funciona? En el caso de subirse a la nube con nosotros en SB Cloud, eso lo hacemos nosotros, ya se lo dejamos configurado, puesto a punto. En el caso de los servidores físicos, ahí es un tanto distinto. Ahí le daríamos una sección de artículos de puertos que hemos desarrollado para que ustedes lo puedan hacer. ¿Hasta cuántos colaboradores se pueden conectar a ese servidor de manera independiente? Dependiendo de la licencia, digo, hay diferentes usuarios. Aquí nada más hay que tener muy importante la característica de la memoria RAM que se tenga. Entonces, por recomendación, es un giga de memoria RAM por usuario por aplicación abierta. Entonces, si van a ser, no sé, 3 usuarios y cada uno va a tener 3 aplicaciones abiertas, por ahí habría que hacer las cuentas para que nuestro servidor no nos vaya a quedar mal, que se aliente o que vaya por ahí a tener ciertos problemas. Entonces, nada más tendríamos que ver la licencia que vayamos a adquirir y las características de la infraestructura. Entonces, en el dado caso que el cliente, bueno, logre convencer, como comenta, a su padre de subirse a la nube, todas esas características ya están cubiertas porque tenemos servidores ya hechos prácticamente calzados para ciertos usuarios que se trabajen. No sé cuántos sean en este caso, digo, ya si tuviéramos el dato, podríamos ofrecerle la solución. Sí, en este caso son 3 usuarios porque sería el contador, sería el comercial y sería el administrador. Otra pregunta, ¿qué es más funcional? ¿El acceso por TC Plus o una VPN? En el caso de los servidores físicos, si el proveedor de Internet no le da una IP fija y no le abre ciertos puertos, es necesario implementar una VPN y a su vez TC Plus. Entonces, eso pasa porque en las IP públicas, pues a veces tienen costo y la apertura de puertos a veces no es posible en ciertos proveedores. Entonces, ahí se implementa una VPN y ya se monta TC Plus con esas características. En el caso de la VPN, nosotros no la manejamos, tendría que adquirirla por aparte. En el caso, como le comentaba, de lo de SB Cloud, ya va puesto a punto, ya no es necesario hacer ninguna configuración extra, vaya. Sí, sí, te lo comento más que nada por los servidores físicos, ¿sí? Sí. Aquí todavía hay empresas que tienen los servidores físicos que no le entran a esto de la nube y sí prefieren tener sus servidores junto al escritorio, o sea, que cualquier cosa ellos lo puedan estar manejando, ¿no? Entonces, por eso la opción del TC Plus, pero para saber si se necesitaba, como tú me estás comentando, una configuración aparte, una VPN para que se pueda conectar en caso de que algún carrier no quiera soltar un puerto, etcétera, ¿no? Sí, por ahí tenemos artículos en nuestra sesión de Freshdesk, se los voy a pasar, por ahí lo tengo detectado, y para que lo revise. Con esos artículos podemos detectar si nuestra red es viable para TC Plus o si no, bueno, habría que implementar una VPN. Ok, perfecto, gracias. Por nada. Por ahí, bueno, Alberto Báez levantó la mano, no sé si lo puede escribir en el chat o ahorita lo hacemos No, colaborar. en el chat parece que no está disponible, entonces ahorita nos ayuda. Listo. Adelante. En teoría, Alberto, ya puedes realizar tu pregunta. Alberto, ya puedes abrir el micro, ¿eh? Sí, gracias. Solamente para comentarles que lo que estaba comentando los denme una vista y que eso solucionaría ese problema. Gracias. Por ahí no sé si pudieras repetirme la pregunta, por ahí se me cortó un poquito, no sé si nada más a mí o a los demás. No, parece que perdió la conexión Alberto André. Ah, correcto. Ok, perfecto. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. ¿Nadie? Excelente.
Bien, muy bien, pues entonces si ya no tenemos ninguna duda adicional, ningún comentario, pues a nosotros no nos queda más que una vez más agradecerles el tiempo que le dedicaron a esta presentación. Esperamos que la información que llevamos para ustedes haya sido información de valor. Lamentamos por ahí un poquito, nos extendimos un poquito de más, pero pues bueno, esperamos que la información haya sido sobre todo clara y pues bueno, no nos queda más que reiterarnos a sus órdenes, agradecerles el tiempo, la presentación y recordarles una vez más que SB Cloud seguirá siendo su mejor opción. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias, André, Dani, Roberto. Gracias y que tengan un excelente día a todos. Hasta luego, muchas gracias. Para todos.